Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del sello Grijalvo y a nombre de la editorial de Penguin Random House les damos las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por darnos este espacio y también a ustedes por acompañarnos. Estamos muy felices de presentar una novedad de Hernán Gómez, el ministro del Poder. Hernán, pues ya es un autor de la casa, hemos publicado varios libros con él y ha sido un lujo trabajar con él varios libros. Yo creo que lo que más destaco de Hernán es que es un periodista muy valiente. O sea, sí pienso que él, a pesar de que ha recibido pues, muchas amenazas, lo han intentado callar de cierta forma, él pues ha sido muy incisivo en publicar la información que él conoce y que también todo el mundo debe de saber, ¿no? Y creo que en este libro sigue esta línea que empezó también con su libro anterior, Traición en Palacio, de denunciar lo que pasa en el Poder Judicial mexicano, y aquí pues sin duda se enfoca en un personaje que fue vital durante muchos años en esto, ¿no? Que fue Arturo Saldívar. Y creo que lo que primero hace es hacer un perfil bastante completo de lo que él hizo durante ese periodo, más bien primero quién es él y cómo fue también creciendo en poder y todo lo que llegó a tener y hacer dentro del Poder Judicial. Y la relevancia y todavía lo que la gente, la dependencia que se hizo de él en ese poder. Y bueno, pues le agradecemos a Hernán por confiar en Grijalvo y estar aquí para presentar este libro. Y también agradecemos a Jaime Barrera Rodríguez, a Gabriel Torres Espinosa y a David Gómez Álvarez por estar aquí con nosotros. Leo brevemente una semblanza de cada uno. Gabriel Torres Espinosa es politólogo y comunicador, es doctor en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, que incluye Canal 44, Radio Universidad y Guadalajara. Además es secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y miembro del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros David Gómez Álvarez, quien también es autor de la casa del sello Debate en Penguin. Él es académico del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director ejecutivo de Transversal Think Tank. Ha sido consultor de organismos internacionales como la ONU, BID y el Banco Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Y finalmente está con nosotros Jaime Barrera Rodríguez, periodista que tiene una distinguida trayectoria en los medios de comunicación. Fundó el programa Línea Universitaria en Radio Universidad y es uno de los primeros noticiarios de la Universidad de Guadalajara. Ha sido editor, reportero y conductor por muchos años para Noticentro del Grupo OIR. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, los dejo con ellos. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor, la verdad, presentar el libro de Hernán y presentarlo con el amigo Hernán, porque son dos cosas que hoy tienen lugar en un mismo espacio y porque me referiré, por supuesto, al libro, que es obligada lectura en esta coyuntura política mexicana, y por supuesto también al autor, que es un personaje polémico, valiente, arrojado y que justamente ha logrado hacerse un espacio en una coyuntura muy difícil. Hay que decir que este es el segundo volumen de la saga que publicará a finales del próximo año, tendrá publicada Hernán. El primero es Traición en Palacio, sobre Scherer. Este segundo es El Ministro del Poder, sobre Saldívar. Y el tercero es La Venganza de Gertz, el fiscal, que saldrá el próximo año. La verdad es que sí hay que leer el primero. Yo tuve que volver al primer libro para entender un poco este segundo libro. La verdad es que no lo había leído el primero, a pesar de que lo tengo ahí desde hace tiempo, porque la verdad es que sí es una saga, sí es una trilogía, que estamos en el segundo volumen, y porque la verdad es que hay muchas referencias a ese primer libro que ayuda muchísimo a entender este segundo libro. Lo primero que hace Hernán es una biografía de este personaje polémico, oscuro, controvertido, enigmático, brillante, astuto, que es Saldívar. Él parte diciendo que hay una tradición poco jurista, poco juridicista en la izquierda mexicana. No hay tantos abogados como en la derecha. El PAN se dice que tiene legiones de abogados, mientras que antes PRD, ahora Morena, escasean. Entonces, en esa escasez de abogados es cuando irrumpe Saldívar y su equipo y su camarilla,
y donde vienen también la izquierda de una tradición que le da menos importancia al Estado de Derecho que la misma derecha, que por su nombre pues le da mucha más valor a ese status quo. Y en ese sentido, Saldívar, que viene desde la derecha, de haber sido un ministro y antes un abogado prominente de causas no nobles, empieza a reconvertirse en alguien progresista, que defiende causas sociales, de vanguardia, y empieza a engañar a propios extraños. Se asocia con el poder, pero hace parecer que está defendiendo esas causas progresistas. Y se reconvierte del progresismo, del conservadurismo al progresista, y muchos le compran ese cuento y llega finalmente a la presidencia de la Corte. Es sin duda un caballo de Troya que al entrar a la Corte y al presidir la Corte termina por construir una estructura de poder paralela donde, bien documentado en el libro, se señala cómo iban presionando a jueces, a magistrados, iban presionando sentencias, obligando a resoluciones. Se fue politizando e incluso partidizando el Poder Judicial, que si bien siempre ha sido político y corrupto y oscuro, no lo había sido tanto como en esta época. El mismo Saldívar, a decir de Hernán, es uno de los no solo precursores de la reforma judicial, sino de los que provocaron el malestar que permitió la narrativa de la necesaria reforma judicial. Incluso la parte que me parece más escandalosa del libro es cuando narra las andanzas de este señor Carlos Alpizar y los distintos secuaces de Saldívar, donde justamente en plena campaña en 2024 hay denuncias en contra de Saldívar, exhiben delitos de Saldívar, maniobras de Saldívar, evidencia en contra de Saldívar, y no pasa nada. A la fecha sigue sin pasar absolutamente nada, como tampoco pasó a mayores con Scherer. Lo defenestraron, sí, pero no se procesó en su contra, finalmente se fue impune. Es decir, frente a lo que hicieron ambos personajes, más Scherer que Saldívar, Saldívar todavía está vigente, es parte del equipo de la presidenta, Scherer ya no, pues se salió con la suya, se quedó de manera impune con todos estos delitos a cuestas que están, insisto, en el primer libro que hay que leer como parte de esta saga, de esta trilogía. Y finalmente se mete, por ejemplo, a una parte que me pareció interesantísima por definitoria, por determinante, que fue, digamos, su incidencia, su influencia en la comisión de selección para los candidatos a la elección judicial. Cómo maniobró para meter a los suyos, cómo vetó a otros, cómo influyó, cómo terció. Es decir, como encargado un poco del oficialismo de ese proceso tan complejo, tan inédito, tan desasiado, pues logró meter fichas. Y bueno, pues finalmente no logró ser consejero jurídico de la presidencia, tampoco logró ser fiscal. Se dijo que buscaba, que era el reemplazo natural de Gertz, y finalmente se queda en esa posición un poco extraña, pero de mucho poder, que es coordinador gubernamental, no sé qué. Me gustaría simplemente decir ahora del personaje que es el autor, Hernán Gómez Rueda, que lo conozco desde hace décadas, pero sí recuerdo mucho, digamos, su entusiasmo auténtico, genuino, comprometido con el obradorismo. Se volvió de alguna manera en un vocero no autorizado, porque nunca estuvo en el oficialismo, no ocupó un cargo público, pero sí fue alguien que traducía las decisiones de la 4T. De hecho, presentamos tu otro libro de claves para entender la 4T hace unos 3, 4 años por acá con Blanca Heredia, en la Universidad de Guadalajara, y siempre había estado atento a estas cuestiones. Pero creo que la evolución de Hernán es bien interesante, porque se fue dando cuenta pues que en la propia 4T, como en cualquier gobierno de cualquier país, de cualquier signo, pues hay corruptos, hay abusadores, hay un poco de todo. Y entonces empezó pues a seguirle la pista a este par de personajes polémicos, y a documentar y a recibir información y a sacar 2 libros que han sido pues torpedos en contra de la 4T, y eso le ha valido
pues una campaña de persecución política, de difamación y demás, pero más grave aún, una campaña que ha tenido efectos concretos, como haber excluido a Hernán de ciertos espacios mediáticos, de haberlo, digamos, desacreditado en otros espacios, de presentar demandas en su contra, que lo ha obligado a distraerse él, a distraer recursos, a atender todas estas querellas y a defenderse por ser finalmente una voz incómoda de la 4T. Hay una parte que a mí no me cuadra de sus dos libros, pero entiendo, digamos, las implicaciones de escribir algo tan delicado en estos momentos de polarización y de falta de Estado de Derecho, y tiene que ver con que finalmente el hecho de que Scherer haya estado en Palacio y de que Saldívar haya estado en la Corte operando, pues tuvo que ver mucho con la propia voluntad del expresidente López Obrador y hasta cierta medida de la propia convicción de la presidenta Sheinbaum. Es decir, ellos no llegaron solos, ellos no operan solamente por sí solos o con sus grupos. Hay una anuencia, hay una permisividad, hay una laxitud para que este tipo de personajes estén haciendo lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, me parece que si jalas de más la madeja, pues llegarías muy arriba y mucho más lejos. Entonces, en ese sentido, me parece por demás valiente la posición, la publicación de Hernán de denunciar parte, no todo, de lo que no está bien del gobierno. Y eso pues le ha elevado el costo enormemente a Hernán, pero creo que también lo ha reivindicado frente a quienes creían que era un vendido, porque nunca lo ha sido, pero por supuesto que ahora queda claro que no lo es, pero también se ha reivindicado con otros exigentes, con otros, digamos, de los personajes más consistentes y correctos de la 4T, como el senador Javier Corral, que nos acompaña desde el fondo, que reconocen en Hernán a alguien pues que está haciendo las cosas de manera correcta, aunque sea polémico, histriónico, sea protagonista. Podremos criticarlo de todo eso, pero sus publicaciones tienen rugor, tienen ética, tienen honestidad, y creo que le hacen un muy buen favor no solo al gobierno de la 4T, sino al país, a la República. Y por eso yo felicito a Grijalvo, a Hernán, a todos los que han comprado su libro, porque vale mucho la pena pues ser solidarios con Hernán, ser justos con el libro y exigir que este tipo de personajes no ocupen lugares poderosos en la Cuarta Transformación. Felicidades, Hernán. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Primero un agradecimiento, Hernán, por la invitación a presentar tu libro. Recuerdo que me enviaste el primero, el de Traición desde Palacio, y coincido con David, desde luego es como un seguimiento a esa investigación, como que te sobró material y dijiste, no, pues me aviento el otro libro de Arturo Saldívar. Me parece que es una gran investigación, me encantó cómo le pone Hernán nombre y apellido a todas las tramas de corrupción que hay en la Corte y sus conexiones que hay con Palacio Nacional, con los principales despachos de abogados, con las empresas, y narra lo que desafortunadamente todos percibimos de la Procuración de Justicia en este país: altos niveles de corrupción. Entonces, cuando te metes a los dos libros, bueno, vas viendo a través de una investigación muy minuciosa, tejida a mano, con nombres, con casos, con la forma en que se presiona a los jueces que tratan de salir de este engranaje de corrupción y votan porque no le entran, no se ponen de acuerdo, y quien no cede a las presiones de la corrupción o quiere llevar una carrera honesta, pues prácticamente sale de ese sistema de corrupción que es la justicia mexicana. Eso queda muy claro ahí. Entonces, en esa parte, Hernán, me encantó ese trabajo de investigación periodística que significa tanto el libro de Traición desde Palacio como El Ministro del Poder. Yo corregiría un poco la frase, el eslogan del segundo libro, un poco lo que planteaba David, de que Saldívar sea un infiltrado de la 4T. Claramente, Saldívar jugó de la mano
con Andrés Manuel López Obrador. En la primera parte del libro haces un gran seguimiento no solamente de la trayectoria de Saldívar, del exministro de la Suprema Corte, sino sus rasgos personales y todas sus contradicciones. Digo, como seres humanos todos la tenemos, pero Hernán documenta una serie de inconsistencias en las posturas políticas e ideológicas de Arturo Saldívar, que nos hablan de un tipo con un alto pragmatismo, como todos los políticos, que lo empieza a desdibujar de aquel jurista y aquel ministro que en algún momento pensamos todos que era de vanguardia por sus fallos a favor de la ampliación de libertades, y que llega a la Corte con un gran prestigio como ministro, pese a llegar a la Corte sin una carrera judicial detrás. Saldívar era más bien un litigante de prestigio que llega a la Corte desde ahí por influencias políticas panistas, que luego deja esas amistades y empieza a coquetear desde la presidencia de la Corte con la 4T. Entonces, en ese sentido, pues no fue un infiltrado, lo llevó de la mano Andrés Manuel López Obrador. Y prueba de ello es que desde la Corte empieza a favorecer muchos fallos que le ayudan políticamente o que eran casos de Estado, entre comillas, que le interesaban a Andrés Manuel López Obrador, empiezan a salir, y los que le eran incómodos a la 4T se empiezan a quedar en los cajones de la Corte, en los cajones de la oficina de Saldívar. Tanta es la simpatía de Andrés Manuel López Obrador con Saldívar que hay que acordarnos que hay una iniciativa para alargar 2 años el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, y él hace como que la Virgen le habla, dice que pues claro que no, pero que lo va a pensar, pero que no sé qué, ¿no? Juega a eso, y eso también pues hace que cuestionemos muchísimo la postura de Saldívar, pero deja claro cómo, vamos, voy a esto para decirte que más que infiltrado, pues fue desde un principio un incondicional de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, eso se cierra cuando deja de ser presidente de la Corte, pierden la batalla política cuando llega Norma Piña a la presidencia de la Corte, él renuncia y días después pues se hace asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum, que hoy lo tiene como consejero político. Será muy interesante ver, y creo que eso le da para otro libro, Hernán, cuál es la posición actual de Saldívar en el entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de lo que también cuenta Hernán, lo mal que le fue en las elecciones judiciales, en esas que él decía primero que no podía ser, que un juez no se podía votar, pero que luego en todo el papel de vocería que le tocó jugar a Saldívar en los medios, hacía una serie de malabares para justificar que antes no estaba de acuerdo y que ahora sí había que salir a votar porque era un experimento del pueblo, en fin. Es muy interesante la lista que hace Hernán de todos los candidatos que promovió Saldívar. A mí me tocó presentar a una que estuvo en su sala de ponencias, que quería ser consejera, y me dijeron, ella va a ser la presidenta, sí vale la pena que la acompañes para que la conozcas, porque es mano derecha de Saldívar y esa va a ser la presidenta, así le van a pagar a Saldívar. Creo que la señora ni quedó, creo que a final de cuentas a Saldívar le fue muy mal, y de la lista que recomendó ninguno quedó en la Corte, y creo que todos pasaron a posiciones de poca relevancia, y eso demuestra las dudas y la poca confianza que la presidenta le tiene a Saldívar, y pues no sé cuánto vaya a durar ahí. Creo que con todo este trabajo, con todo este acercamiento que ha tenido Hernán al Poder Judicial, él tendrá como el pulso y los contactos para saber qué pasa con la nueva Corte, fruto
de la primera elección de los mexicanos por los juzgadores, porque es sumamente preocupante que, como lo cuenta en el libro Hernán, se va Saldívar, llega Norma Piña, que se supone es totalmente contraria a los intereses de Saldívar y a todo este entramado de corrupción que construyó Saldívar, el expresidente de la Corte, sobre todo en el tema de los asuntos mercantiles, donde ya no son asuntos de Estado, sino más bien puros negocios. Y ahí no clasifican los casos de Estado, sino los casos multimillonarios. Entonces esos también se guardaban y se seguían, se recomendaban a los jueces, se hablaba con los empresarios, y ahí hay una, le llama Hernán la gallina de los huevos de oro, algo así, porque es en donde es la parte de la corrupción que los enriquece como jueces. Entonces creo que menciona Hernán en el libro que llega Norma Piña, y en el periodo de Norma Piña eso no se desmonta, eso sigue funcionando. Entonces no es cuestión de la cabeza o quién es el que gana y quién es el que puede desmontar eso. Creo que ahí viene un gran reto para ver si Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, que es producto de una votación, va a desmontar esa trama de corrupción o no. Entonces, si hay una saga y viene la venganza de Gertz, creo que un cuarto libro de Hernán puede ser qué pasa con Hugo Aguilar, el primer ministro de la Corte, que es fruto de la elección popular. Y creo también que hay un gran valor periodístico ahí, porque uno de los dilemas que tenemos siempre es: tengo los testimonios, tengo las pruebas, pero no hay quien me lo diga, no hay quien acredite lo que voy a publicar, y eso me puede meter en problemas. Pero en este país lleno de complicidades, si no jugáramos y si no fuéramos audaces en ese momento de decisión, poco se podría publicar y poco podríamos conocer. Y creo que la gran valía del libro del ministro del Poder es que Hernán se atreve, se arriesga, hace una serie de testimonios que dice: no me permitió publicar su nombre, pero aquí están estos datos, esta argumentación que hace creíble el relato. Me encantó también que dice: yo busqué a él porque lo señalaban de esto y no quiso, o me dio la cita y nunca llegó al café donde nos queríamos ver. Entonces hay un trabajo periodístico artesanal sumamente interesante. Creo yo también que estimulas a que colegas periodistas en cada estado hagan una investigación como esta, porque creo que cada poder judicial del estado hay tramas de corrupción igual o superiores a la que encontramos en el libro del ministro del Poder. Bueno, creo que ya me estoy extendiendo mucho, hasta aquí llego. Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos carnita, pero... Ya se me acabó ya. Pues ya, no, ya, adelante. Muchas gracias, Hernán. Bueno, efectivamente empiezo por esto que termina diciendo Jaime Barrera. A nivel local, este libro retrata exactamente lo mismo. Cuando lo leí, dije, se me hace que Nada más le cambiamos nombre. va a hablar del Lord Alpizar Locar que tenemos, que tiene también su nombre y apellido, pero es exactamente lo mismo. Esto que relata él a nivel federal es exactamente lo mismo como se articula la justicia en el estado de Jalisco. Y miren, no ha habido reforma ni hemos votado los jueces y ocurre exactamente igual, para que vean que no todo es un tema estructural, también hay mucho de operación y voluntad política. Bien, donde se presume que todo se transforma, hay cosas que efectivamente no cambian. El poder sigue teniendo miedo a los contrapesos y la justicia continúa siendo un terreno en disputa más que una promesa cumplida. En El ministro del Poder, el periodista Hernán Gómez Bruera realiza una disección meticulosa y por momentos devastadora de cómo el poder judicial, lejos de resistir el poder presidencial, se dejó seducir por él o fue capturado sin mayor resistencia. Este libro es más que una continuación de Traición en Palacio del 2023, donde describe al consejero jurídico de la presidencia, y que además tuve la oportunidad de presentarle también acá en Jalisco cuando estuve aquí con
aquel evento que organizó Chava Cosía, ¿te acuerdas? Sí. Estuve, tocó presentártelo aquí también, ese libro. Y aquí Hernán describe, retrata a Julio Scherer Ibarra. Si aquel fue el primer tomo de una biografía no autorizada del Poder Judicial en tiempos de López Obrador, este segundo volumen, centrado en el ministro Arturo Saldívar, bien podría titularse Cómo domesticar a la Suprema Corte de Justicia en 16 capítulos y sin conclusión. Con precisión quirúrgica y con un oficio periodístico importante, el autor reconstruye el ascenso, la presidencia y la caída simbólica del ministro Saldívar, quien entre 2019 y 2022 fue el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además fue más que un presidente de la Corte, porque aquí Saldívar aparece como un operador político con toga, un jurista con vocación de poder, más que de justicia, que supo surfear entre las doctrinas progresistas, pactos conservadores, alianzas con empresarios y fidelidad al presidente en turno. La toga en este relato no es el símbolo de autonomía ni de imparcialidad, es apenas un disfraz, un escudo, un uniforme de batalla en una guerra silenciosa donde las sentencias no se dictan, se negocian, donde la jurisprudencia se adapta como traje a la medida y donde las decisiones judiciales, en vez de interpretar la Constitución, interpretan un momento político. Uno de los méritos del libro y de su autor es que apuesta por lo testimonial. Hernán Gómez no pretende emitir juicios morales, ni esos vienen dentro del libro, ni tampoco juicios jurídicos. Prefiere cederle la palabra a los protagonistas que acceden a hablar, muchos de ellos bajo condición de anonimato. Y estamos hablando de jueces, magistrados, colaboradores y víctimas de un sistema que dan forma a un relato que más que un reportaje es una crónica coral de una perversión institucional judicial. El lector se asoma, por ejemplo, al piso 14 del Consejo de la Judicatura Federal, un lugar que bien podría pertenecer a una serie de Netflix donde el personaje central no es un ministro, sino un lugarteniente. Aquí también tenemos el propio, Carlos Antonio Alpizar Salazar, alias Lord Alpizar, secretario general de la Presidencia de la Judicatura, donde el señor Alpizar fue señalado como el verdadero jefe ejecutor del control de jueces y magistrados, una especie de mayordomo del poder con una tablet en mano que operaba los casos con códigos cifrados, celulares desechables y jóvenes reclutados para monitorear expedientes estratégicos de interés político y de coyuntura. Un sistema que funcionaba bajo una lógica binaria, zanahoria o garrote. A los dóciles se les premiaba con ascensos, traslados o favores. A los rebeldes con investigaciones administrativas, traslados punitivos o campañas de desprestigio. Todo estaba pensado para que nadie olvidara que en este nuevo orden judicial la lealtad al jefe era más importante que la lealtad a la Constitución. El libro enumera una serie de casos que por su peso político o económico permiten entender cómo se administra la justicia con sentido de oportunidad. Litigios de alto perfil como el de Juan Collado, Rosario Robles, Emilio Lozoya o el fiscal Uribe Carmona aparecen cruzados por intereses del gobierno y también por las vendetas personales. Saldívar, nos dice Hernán Gómez, no era un títere, era un estratega. Defendió los megaproyectos del sexenio. El Tren Maya, el AIFA, intervino en litigios con trasfondo empresarial y al mismo tiempo articuló un discurso de avanzada. Hablaba de un constitucionalismo transformador de derechos sociales, de una justicia con rostro humano. Pero como advierte el autor de este libro, ese discurso no siempre correspondía en las prácticas, al contrario, servía de coartada. Tal vez por eso, entre los epígrafes que abren los capítulos, Hernán Gómez incluye frases que lo dicen todo sin decirlo todo. Desde un tuit de Saldívar hasta una máxima de Marx. La historia ocurre dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Pasando por una frase del presidente López Obrador que sirve como epígrafe general de este libro. El poder es una tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.
Aquí el ministro del Poder se presenta como alguien que creyó que podía usar el derecho de transformar el país, pero terminó transformado él mismo por el poder al que quiso servir. Su cercanía con Palacio Nacional, sus reuniones con la ahora presidenta tras su renuncia, su silencio frente a la llamada Ley Saldívar e incluso su participación en un documental financiado por la Suprema Corte perfilan a un actor político disfrazado de juez. Lo más inquietante, estoy citando el libro, no, esas no son mis consideraciones, son las del autor. Lo más inquietante del libro no es lo que dice, sino lo que revela entre líneas, la existencia de un sistema de información de justicia paralelo, uno donde las decisiones no se toman en estrados públicos, sino en oficinas cerradas, uno de las presiones que se ejercen con amenazas explícitas y con insinuaciones, traslados o auditorías administrativas. Un sistema donde los jueces, lejos de ser árbitros, se convierten en piezas de un tablero que se controla. Hernán Gómez Bruera no es juez ni fiscal y por eso mismo su denuncia, creo, tiene más fuerza. Su trabajo es el de un periodista que hila datos, cruza testimonios, revisa documentos y se atreve a señalar lo que otros apenas insinúan, que el Poder Judicial fue una pieza clave para consolidar el proyecto político de López Obrador y que Saldívar fue un operador más eficaz, aunque ahora se presente como una víctima o incluso como un redentor. El libro no busca destruir reputaciones ni tampoco ofrece recetas para recomponerlo. Es ante todo una advertencia, una de que el poder, cuando no tiene límites, se vuelve adictivo y la justicia, cuando se pone al servicio del poder, deja de ser justicia. La lección es tan vieja como vigente. Sin división real de poderes, toda transformación, por más discursiva que sea, es una simulación. El ministro del Poder incomoda porque nos informa. Y en un país donde el poder se ejerce desde las sombras y específicamente en el Poder Judicial, esto ya es, de verdad, mucho decir. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, ya tardes, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Gracias a Gabriel, a Jaime, a David por sus palabras. Gracias a Penguin Random House, mi casa editorial, al sello Grijalvo, a Lalo Flores, a Enrique Calderón, mis editores que me ayudaron mucho en este trabajo. Y gracias a los amigos y amigas que hoy están aquí. Y gracias a nuestra intérprete también. Muy importante el trabajo que hace. Gracias. Este libro, como ya se ha dicho, es la continuación de Traición en Palacio. Y yo diría que es un libro que está soportado en más evidencias, no solo de testimonios de personas, no solo de documentos, sino también de testimonios de personas que aceptaron dar su nombre, cosa que es muy importante porque todavía cuando escribí Traición en Palacio había mucho miedo. Julio Scherer es un personaje al cual mucha gente le tiene y le ha tenido mucho miedo, hoy menos que antes. Y creo que es gracias en parte a que hemos dicho lo que había que decir. Y creo que el hecho de que en este segundo libro haya más personas que se atrevan a dar su nombre es muy significativo de que se está rompiendo el miedo. Este libro el ministro del Poder tiene algunas evidencias documentales que creo que le dan un soporte importante. Uno de ellos es una carta que escribe de su puño y letra un colaborador muy cercano a Arturo Saldívar, donde detalla todo el mecanismo de presión a jueces y magistrados, el modus operandi que hubo. Esa carta está aquí y quien me la entregó hace unos días incluso me dio una entrevista larga que pueden consultar en la página de La Octava, donde detalla y refrenda y corrobora lo que está en este libro. Y
también varios magistrados del Poder Judicial que fueron a dar al piso 14 en algún momento y que dieron testimonios amplios. Uno de ellos es el de la magistrada María Emilia Molina, el del juez Roldán y otros más. Y creo que eso es importante. Me parece a mí que yo no cambiaría el título. Había pensado ponerle el infiltrado en la 4T, pero hay varios infiltrados, yo creo, en la 4T. Pero a mí sí me parece que es cierto que Saldívar jugó de la mano con AMLO y fue un incondicional. Pero justamente lo que hizo Saldívar y Scherer fue aprovecharse de una debilidad que había en la izquierda, que es la falta de abogados, que lo señaló David hace un momento. Casi todos los abogados en este país militan, bueno, no solo en este país me parece, militan en la derecha. Es gente que está mucho más comprometida con conservar el status quo. Y para López Obrador no solo había un desconocimiento del derecho, y hay pocos abogados en sus filas en los que podía confiar, sino que además ocurrió que estos abogados, especialmente Julio Scherer y Arturo Saldívar, sabían de esa debilidad y aprovecharon para infiltrarse en su movimiento. Y creo que eso es muy claro, porque es cierto, le prestaron un servicio a López Obrador, pero era un servicio que de alguna forma él políticamente lo necesitaba, porque el Poder Judicial se comportó en los últimos años, sobre todo en los primeros años del gobierno de López Obrador, se extralimitó en sus funciones y desplegó un activismo que no habíamos visto en gobiernos anteriores. Y especialmente durante la presidencia de Norma Piña, pero también antes, varios integrantes de la cúpula judicial se comportaron más o menos como si fueran un partido político. Y creo que en esa medida López Obrador necesitaba de gente que le ayudara a tener ese poder judicial bajo control para poder avanzar su agenda estratégica de gobierno. El problema es que al recurrir a gente sin escrúpulos como Julio Scherer o como Arturo Saldívar, que hoy suena además para fiscal general de la República, y que ante la salida de Gertz Manero es posible que personajes como estos vuelvan a empoderarse, ojalá que no sea así. Pero al recurrir a estos personajes, López Obrador reprodujo un esquema que es el que ha generado tanta corrupción en el Poder Judicial. Y que lo vemos, como lo acabamos de escuchar, reproducido en casi todos los poderes judiciales estatales. Hay muy poco periodismo que se hace, en México se hace muy poco periodismo sobre el Poder Judicial. Y creo que sería importante contar historias similares a nivel estatal. Los periodistas le ponemos poca atención o hablamos de estos personajes una vez que ya se fueron, no cuando están ahí. No hablamos de lo que están haciendo en tiempo real. Y lo que ocurre con este esquema es que, y que ha funcionado en la Ciudad de México, por ejemplo, donde ha gobernado la izquierda, ha funcionado a la perfección, es que estos personajes que encabezan el Poder Judicial, en México tuvimos a Edgar Elías, ahora tenemos a Rafael Guerra, son personajes que le prestan un servicio al gobierno en turno, al Ejecutivo, que se ponen casi como tapetes y que le ayudan a sacar adelante su agenda de gobierno. Pero a cambio de eso, el Ejecutivo se tiene que hacer de la vista gorda, porque estos personajes que les ayudan a controlar el Poder Judicial cobran muy caro por sus servicios. Y es muy común que utilicen el Poder Judicial para avanzar sus propios intereses, para hacer negocios, para vender sentencias. No, especialmente las sentencias más caras, las donde se juegan enormes cantidades de dinero. Esas siempre se deciden a billetazos. Y claro, estos personajes tienen ese acuerdo, digamos, no escrito, que hoy sigue existiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México y que lo vemos en la reelección de Rafael Guerra, pese a todo el descrédito que tiene un personaje como él. Y ese acuerdo consiste justamente en eso, en que se les permite
actuar sin escrúpulos, como quieran, y el Poder Judicial se vuelve una especie de caja negra que mientras le sirva, se ponga de tapete frente al Poder Ejecutivo, pues nadie voltea a ver a lo que ocurre en ese poder. Y yo diría que el Poder Judicial es el más corrupto y el más opaco de todos los poderes. Y obviamente no es muy fácil investigar ese poder. Y creo que sería importante que abramos una discusión sobre cómo poder ponerle lupa a ese Poder Judicial. Yo espero que esta reforma que se ha hecho sirva para que haya más transparencia y que el Poder Judicial rinda más cuentas. A mí me costó muchísimo que obtener, por ejemplo, solicitudes de transparencia. O sea, prácticamente el Poder Judicial no responde solicitudes de transparencia. Es el poder que menos solicitudes de transparencia responde. Siempre tienen un pretexto burocrático para decirte que no te pueden dar información y que para darte esa información tendrían que hacer un documento ad hoc y que no tienen tiempo o les da flojera hacerlo. Y eso significa que es un poder que no hay manera de escrutarlo. Y eso es algo que ojalá cambie con esta reforma. Y ojalá también se discuta qué podemos hacer los periodistas para que si investigamos el Poder Judicial no nos volvamos víctimas del mismo poder que investigamos. Porque eso es lo que nos ha pasado. Y en mi caso he sido ya demandado por la vía civil en 2 ocasiones por daño moral y por la vía penal. Julio Scherer, a través de abogados y socios y gente conocida, me han estado interponiendo demandas de todo tipo y estas demandas pues sabemos que son para intimidar, que intentaron que yo no siguiera con mis investigaciones, que querían que yo no continuara contando esta historia, querían doblarme, pero no solo a mí, sino mandar un mensaje disuasorio al resto de los periodistas de no se metan con nosotros, no se metan con nuestros negocios, porque así les va a ir. Y en efecto, ya lo dijo Eduardo al principio de esta presentación, he sido objeto de todo tipo de presiones, intentos de intimidación, han intentado entrar a mi casa, a la casa de mi mamá, me han echado de varios medios en los que trabajaba y además pues he tenido que perder mucho tiempo en juzgados y tribunales. Intentaron prohibir que este libro se vendiera, retirarlo de las librerías. Está demandada también la editorial. Y bueno, no soy el único periodista que hoy está enfrentando eso. El acoso judicial se ha vuelto la forma de censura más utilizada hoy en México. Este año, solo de enero a julio, hubo más de 50 demandas a periodistas utilizando distintos argumentos, pero abusando del derecho para censurar voces incómodas. Y este dato, desde que se mide, desde que el artículo 19 lo mide, no había sido tan alto. Y es claro que hay ahí un patrón. A los periodistas no, podría ser una frase de Alito, no hace falta matarlos a balazos, los puedes aniquilar a punta de demandas. Hay periodistas que tienen más de 20 denuncias, o demandas más bien. De hambre. Ajá, y que te pueden matar de hambre porque tienes que pagar unos abogados que son carísimos, notarios, peritos, pasar muchas horas, perder mucho tiempo, mucha energía. Y bueno, hay que resistir a eso. El periodismo es un oficio de resistencia, como dice Julieta Brambila, que está aquí en la sala y que acaba de publicar un libro muy interesante sobre eso. Y a eso nos tenemos que enfrentar y es cada vez más difícil hacer periodismo en México en estas condiciones porque al poder no le interesa que se haga periodismo, porque es muy fácil, si no tienes una institución atrás apoyándote, pues es muy fácil, digamos, ponerte mute, apagar tu voz y pues eso es lo que hacen con muchos de nosotros. Bueno, en fin, pues yo lo dejo ahí y me gustaría mucho que pudiéramos escuchar algunas preguntas, como dice Ricardo Rafael, preferentemente
breves y que tengan signo de interrogación al final para que podamos responder a varias y que pudieran dirigir las preguntas no solo a mí, sino también al resto de nuestros presentadores. Y si por favor pueden dar primero su nombre y no sé, si quieren de dónde vienen o algo así, por favor. ¿Hay micrófonos? Sí, acá. Gracias. Soy Marta Durán de Huerta, corresponsal de Radio Francia Internacional en México. ¿Cómo limpiar ese establo llamado Poder Judicial? Tomamos unas varias, si se puede. ¿Nadie más? En la sala, por favor. Hola, soy Germán Luna, no soy periodista, soy físico, pero me interesan las cuestiones sociales y políticas. Mencionas que el acoso a los periodistas ha sido mayor en los últimos 8 o 7 años o comparado antes de la 4T, ¿cómo era? Esa es mi pregunta. Acá y después Julieta, ¿va? Que está aquí adelante. ¿No? Bueno. Hola, soy Daniel Moel y mi pregunta va en el sentido de que la elección que se hizo del Poder Judicial va en el sentido correcto de hacer un mejor Poder Judicial o no. Porque yo sé que muchos de sus vicios y muchos de sus problemas pues estaban antes y estarán después. Pero ¿ese es el camino que va para tener un mejor Poder Judicial? Joel, ¿verdad? Moel. Ok. Daniel. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Por favor. A ver. Hernán, para decirte que admiro tu valentía y mi pregunta es, ¿de dónde sacas tantos huevos? Buenas tardes, yo soy Carlos Díaz. Una pregunta nada más. La imagen que teníamos de ti es que pues estabas así como muy a favor de la 4T y todas estas cosas. Y después de todo esto, ¿cómo quedas? Nunca mi opinión. Sí. Bueno, no sé quién. ¿Ya? Bueno, ¿alguna más para cerrar? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nadie más? A ver. ¿Cómo es? Soy maestro de educación básica y quisiera más comentar si hoy, sobre todo para Jaime, si el día de hoy habría alguien homólogo al otrora y triste periodista Carlos de Negri, el que se vendía al poder en tiempos de hace décadas pasadas, ¿verdad? Muchas gracias. Por favor. Bueno, rápidamente, porque las preguntas las tiene que contestar Hernán. Como en todo, creo que hay periodistas honestos, valientes, que investigan, y hay periodistas que son respaldadores de proyectos políticos, ¿no? Cuando creo que el periodismo, por naturaleza, debe ser incómodo y crítico al poder, no solapador del poder, ni de sus abusos, ni de sus corruptelas, pero de que los hay, que les gusta el sobre, sí hay. ¿Verdad? Hay muchos, sí, desafortunadamente. Bueno, voy a tratar de responder primero a la pregunta de Marta de cómo limpiar el Poder Judicial, que la vinculo a la de Moel de si con esta reforma se trata o no de hacer un mejor Poder Judicial. Yo creo que hay elementos en la reforma, en principio, que podrían permitir limpiar el Poder Judicial. En teoría, discursivamente, eso es lo que busca la reforma, limpiar el Poder Judicial y acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Puede ser que haya sectores en la 4T que eso es lo que hayan buscado. Ahora, yo me pregunto, si ese era el objetivo, ¿por qué hace un par de días, semanas,
se reeligió en la Ciudad de México Rafael Guerra Álvarez, uno de los que más facilitaron los negocios de Julio Scherer Ibarra, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué sigue Arturo Saldívar en su puesto? Bueno, no está en el Poder Judicial, pero si fuera el objetivo de limpiar y ya hubo una elección, ¿y por qué no estamos viendo que lleguen nuevas caras? Y bueno, hay que ver, hay que darle tiempo. Pero la reforma sí tiene un elemento muy importante, que es que el presidente de la Suprema Corte ya no tiene el poder que tenía antes. Ya no es también el presidente del Consejo de la Judicatura. Desapareció el Consejo de la Judicatura, se creó un Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano de administración judicial, donde, por cierto, Arturo Saldívar tiene ahí una representante. Sí tiene, no es que dejó de tener poder, todavía ahí tiene. No logró lo que quería, pero ahí está, con un pie. Y el Tribunal de Disciplina, que en principio es una buena idea, tener un Tribunal de Disciplina que no dependa directamente de la presidencia de la Corte. El problema es quiénes quedaron en ese Tribunal de Disciplina. 3 o 4 de esas personas votaron en vísperas de que se iniciara la elección, y está contado en este libro, votaron por cerrar la investigación, la denuncia anónima en contra de Saldívar, que se presentó en abril de 2024, de Saldívar y varios de sus colaboradores, y hoy integran el Tribunal de Disciplina. O sea, ese es el antecedente inmediato del nuevo Tribunal de Disciplina. Entonces, ¿realmente querían buscar limpiar el Poder Judicial o querían el control político del Poder Judicial? Bueno, ojalá que haya una parte de la 4T que realmente quiera limpiar el Poder Judicial. Yo hasta ahora veo más una necesidad de controlar políticamente el Poder Judicial. Algunos porque creen que de esa manera van a avanzar mejor su agenda de transformaciones sin tener un contrapeso tan fuerte, alguien que les esté poniendo palos en la rueda permanentemente. Puede ser. Pero, pues pago por ver. Vamos a ver qué sucede. El acoso contra periodistas ha existido desde hace mucho tiempo, obviamente, y con todos los gobiernos, y hoy existe en México, pero no solo es por culpa de la 4T. O sea, lo que pasa es que hay más gobiernos de la 4T y por eso lo vemos más en casos de la 4T. El caso de Campeche, de un periodista censurado por el gobierno de Laida Sansores, pues es escandaloso. Pero hay gobiernos de la oposición que también lo hacen. Hay empresarios que demandan periodistas cada 3 días. Hay dueños de medios que lo hacen. A mí me demandó El Heraldo a petición de Julio Scherer. Ricardo Salinas tiene como deporte demandar a periodistas. Entonces se ha vuelto un instrumento de censura muy recurrente. Y claro, a los poderosos no les cuesta nada, tienen un jurídico en sus empresas o en sus oficinas, muchas veces usan recursos públicos, y el periodista no tiene un abogado que lo defienda tan fácilmente y tiene que buscar un abogado. Entonces hay un desbalance de fuerzas enorme. Muchas veces son demandas ridículas, improcedentes, pero te tienes que defender, tienes que tener un abogado, tienes que invertir tiempo, energía. Scherer además no solamente me ha demandado a mí, ha demandado a otros periodistas. Creo que él quiere limpiar su nombre, cree que lo puede hacer demandando periodistas. Yo no sé qué pensaría Julio Scherer García, don Julio, de que su hijo esté demandando periodistas. Bueno, en general, no sé qué pensaría de su hijo, pero bueno. Y con relación a cómo quedo yo con la 4T, pues miren, la 4T es un movimiento político que ha reivindicado a las personas con más carencias en este país, a los que más necesitaban ser reivindicados. Yo creo que en ese sentido yo sigo siendo un 4Tista, pero milito antes en la causa del periodismo que en la causa de cualquier movimiento político. Eso sí, quizás no era así yo al principio del gobierno de López Obrador, pero nunca fui un vocero, David. O sea, nunca me sentí un vocero, siempre hablé por mí, por mis convicciones. Y hoy lo que lamento es que la 4T, eso sí, yo diría, yo me sigo sintiendo simpatizante de la 4T, no sé si la 4T se siga sintiendo, siga simpatizando conmigo,
Y sobre todo mi crítica es al cuatroteísmo religioso, o sea, esas personas que, a esos periodistas o a esos comunicadores o a esos analistas que sienten que su labor es como ser soldados de la presidenta de la República o antes del presidente y abandonar la capacidad crítica. Yo creo que se puede simpatizar con la izquierda, yo simpatizo con la izquierda, en esa medida tengo más simpatía obviamente por ciertos sectores de la 4T, no por todos, hay personajes muy nefastos dentro de la 4T, pero sí siento esa simpatía política todavía con el proyecto en una gran parte. Yo diría más con la agenda social, laboral, económica, con el proyecto de industrialización del país, con la política exterior, que quizás con la agenda política de centralización de poder, que esa no la comparto, y me parece que se puede ser crítico. Lo que pasa es que a los cuatroteístas, a los obradoristas o a los claudistas religiosos les conviene ver las cosas binarias y les conviene pensar que tú no puedes ser simpatizante de la 4T y criticar el plan C. Yo me considero un cuatroteísta no planceísta. Esa agenda de lo electoral, en lo político, con los órganos autónomos, con el Poder Judicial, ahora queriendo tener a alguien más incondicional en la Fiscalía, pues es una agenda de la cual yo soy muy escéptico, sobre todo porque quizás hoy pueda servirle un proyecto de izquierda, pero mañana que llegue a gobernarnos un Ricardo Salinas, por ejemplo, pues va a tener la mesa servida para hacer lo que quiera con el país, porque van a estar los contrapesos aniquilados. Digo, ¿por qué no pensar en escenarios así también? Y yo creo que lo que criticábamos cuando la izquierda era oposición, lo que la izquierda criticaba, pues también lo debería criticar, no lo debería hacer hoy, ¿no? Las mismas cosas que criticaban no deberían llegar a hacerlas al poder. Entonces, pues yo diría que esa es mi postura como analista y bueno, yo pienso que es muy importante que en este momento en el país dejemos de ver todo con esta óptica binaria. Le escuché decir a Ricardo Rafael una expresión que me gustó, dijo, yo tengo alergia binaria. O sea, esta cosa de que para mí de las cosas más peligrosas hoy en el país es esta idea de que cualquier hecho, opinión, argumento tiene o no validez dependiendo de dónde se sitúe quien la diga. Y la verdad es que somos mucho más que dos y tenemos que empezar a ver la realidad en la escala de grises y podemos simpatizar con la izquierda y aún así ser críticos frente al poder que hoy tiene la izquierda. Porque el poder tiene siempre lógicas nefastas que hay que criticar y más desde el periodismo. O sea, un periodismo que renuncia a ser crítica del poder, pues no es periodismo. Es propaganda o es otro tipo de cosas. Yo creo que yo mismo en algún momento tenía la idea de que había que hacer un contrapeso porque sí creo que ha habido una cargada mediática muy fuerte en contra de la 4T y entonces uno pues siempre hace cálculos como de, bueno, es que si digo esto, le voy a hacer el juego a la oposición, a la derecha, ¿no? O sea, eso es algo que pues uno siempre se está preguntando, ¿no? No es difícil porque también uno no quiere sonar igual que los críticos de la derecha. Hay que ser capaces de hacer una crítica al gobierno o régimen actual desde un lugar diferente. Y obviamente no es fácil, pero bueno. Pues no sé si quieran. No, pues esa no sé cómo responderla. Yo la verdad es que ya sé lo que puedo decir de eso. Yo la verdad es que cuando iba a publicar este libro quería que otros periodistas le entraran. Se me hacía muy jugado yo sacarlo solo
y me parece que era un esfuerzo de investigación muy amplio. De hecho, yo diría que esto es la punta del iceberg. Habría que hacer más investigación sobre el personaje. De hecho, han salido nuevos textos. Hay un libro de Cédric Raziel muy bueno que trae más información sobre el caso Segalmex. Han salido reportajes hasta allá de Televisa, imagínense, sobre el mecanismo de extorsión que encabezó Scherer. Pero bueno, en ese momento yo busqué otros periodistas que quisieran también contar la historia. Incluso yo no estaba tan casado con la idea de que yo lo tuviera que contar, pero yo tenía la información y bueno, luego me di cuenta que intenté convencer a otros y nadie quiso, y dije, pues es que si no lo cuento yo, nadie lo va a contar. Y a mí me generaba como mucho malestar y mucha frustración pensar que esto nunca se supiera. Hernán, a mí me gustaría que, para cerrar, sí, ¿qué posibilidades ves que Hugo Aguilar pueda hacer algo para desmontar toda esta trama que describes en el libro? Yo creo que Hugo Aguilar es un hombre de muchas más convicciones. No es un abogado de los ricos que vivió siempre como rico y que de un día para otro se volvió cuatroteísta. Yo espero que no. Me parece que tiene otro tipo de motivaciones, convicciones. Ahora, por esa parte no me preocupa tanto. Me preocupa que es difícil que vaya a poder comportarse como con mucha independencia. Por cómo está sembrada cómo está puesto el tablero, ¿no? Tenemos que irnos. Muchísimas gracias a todas y todos. Oiga, muchas gracias.